Estaba saludando a Andy en la mañana y me pregunta, ¿cómo estás, hermano? Bien, y dice, un día menos para llegar allá al cielo. Es cierto, es un día menos. Debemos de estar preparándonos para cuando Dios nos llame. Debemos de estar bien con Dios para poder decir como Pablo, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y precisamente hablando del apóstol Pablo, cuando él escribe su última carta, se encuentra prisionero en Roma. En la segunda ocasión en la que él estuvo en Roma prisionero. Y escribe la última carta precisamente a un colaborador suyo, que era Timoteo. Y cuando nosotros oímos hablar de los apóstoles, cuando oímos hablar de los colaboradores de Pablo, todos esos hombres que trabajaron arduamente para que la iglesia creciera, a veces tenemos la idea de que ellos eran perfectos, de que en ellos no había problema para aquel día en que Dios les llamase. Pero sin embargo, en la carta que escribe el apóstol Pablo, hay una parte en el que pareciera que Timoteo estaba teniendo problemas en su cristianismo, como que tendría quizás presión por todos los problemas que Pablo en su larga trayectoria como evangelista, como misionero tuvo, ¿verdad? De tal manera que el apóstol Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6 y en el versículo 7 de 2 de Timoteo, y le dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas palabras, estas exhortaciones que Pablo le da a Timoteo indican que algo estaba pasando con Timoteo, ¿verdad? Y no solamente con él, sino con muchos miembros de la iglesia. Y es lo mismo que pasa hoy, ¿verdad? Y Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Esto nos puede decir a nosotros, ¿verdad?, que cuando tomamos la decisión de confesar a Cristo como nuestro Salvador, en ese momento estábamos con ganas de acabarnos el mundo, ¿verdad?, de predicar por aquí y por allá y hablar a la familia y hablar a los amigos, pero no es tan fácil, ¿verdad? Y es probable que estas palabras que Pablo le dice a Timoteo, ¿verdad?, aviva el fuego. Debiéramos de recordar nosotros aquellos momentos cuando nos atrevimos a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, arrepintiéndonos de nuestros pecados y pidiendo ser bautizados, morir al pecado y ser sepultados y venir a una nueva vida con el don del Espíritu Santo que se menciona en varias partes de las Escrituras. Así que esa es la preocupación que tiene el apóstol Pablo por la iglesia. Él ya va a morir, no sabe cuándo, pero está en la lista de aquellos que van a ser sacrificados.
les quedan ¿qué? ¿Días, semanas? No sabemos, ¿verdad? Pero él ha mandado llamar a Timoteo para que venga y esté con él en los últimos días. Y tráete a Marcos también, le dice, ¿verdad? Pareciera que el apóstol Pablo quiere darle esas instrucciones a Timoteo. Y como no sabe si él va a durar todavía muchos días y alcanza a ver a Timoteo, por si no lo sabe, entonces le escribe esta carta, ¿verdad? Y con el propósito, ¿verdad?, de que él entienda que todos, cada uno de nosotros tenemos situaciones en las que nos vemos a veces amedrentados, nos vemos con miedo, como que nuestra espiritualidad es menos cada día, ¿verdad? Y debemos de avivar esos momentos, ¿verdad?, cuando nosotros decidimos confesar a Cristo, ¿verdad? El apóstol Pablo incluso está diciendo, le dice esto a Timoteo, ¿verdad? Pero en el versículo 12 dice: por lo cual asimismo padezco esto. Es decir, esa preocupación que tiene por la iglesia, porque él ya va a morir y a él le preocupa la iglesia. Como le preocupa a Kerry, como le preocupa a los ancianos, como le preocupa a los diáconos, la iglesia aquí en Bueslaco, ¿verdad? No vamos a estar siempre aquí. ¿Qué vamos a hacer, ¿verdad? Me decía hace unos momentos BC, ¿qué pasó con las clases del Sermón del Monte? Hay que hacer los libros porque te vas a ir y pues que quede algo, ¿verdad? Para aprender, para estudiar, que nos sirva para estudiar. Ya van 2, ¿verdad? Ya Andy ya también me dice, un día menos para llegar allá en aquellos lugares. Bueno, él también se apuntó, ¿verdad? No me lo dijo solamente a mí, ¿verdad? Pero, ¿qué va a pasar, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? ¿Cómo es nuestra convicción, ¿verdad? Así que es muy importante la convicción de nosotros, de cada uno en lo particular. La palabra convicción significa estar totalmente seguro de que algo que yo creo es cierto. Y el apóstol Pablo lo dice aquí en el versículo 12: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, dice, porque yo sé a quién he creído. ¿A quién creyó Saulo? Bueno, Pablo creyó a Jesucristo cuando le encontró en el camino a Damasco. ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dice Saulo en ese tiempo, le dice al Señor, al que está viendo, ¿verdad? Ve y entra a la ciudad, y en la calle que se llama de la derecha entrarás a la casa de un Simón. Allí te dirán lo que tú debes de hacer. Bueno, habían pasado más de 30 años, ¿verdad?, de que había sucedido esto con Saulo, con Pablo, ¿verdad? Y ahora él sabe que ya se va a terminar su peregrinar en el mundo en donde él estaba, ¿verdad? Y está preocupado por la iglesia, no solamente allí en Éfeso, en Palestina, en Europa, en África, es a donde había llegado el evangelio, ¿verdad?, sino que ¿qué va a pasar con Timoteo? ¿Qué va a pasar? Demas lo había abandonado. Demas se había ido a Tesalónica, amando este mundo. ¿Cuántos hermanos nosotros
conocemos de la iglesia del Señor que se han apartado, que nos ha causado una sorpresa tremenda, ¿verdad? ¿Cómo este hermano ya dejó de asistir? No quiere ya más nada con la iglesia. Y no solamente hermanos, no precisamente que estuviesen al frente que fueran solamente parte del cuerpo de la iglesia, en que no tuviesen a lo mejor oraciones, a lo mejor presidir, a lo mejor de vez en cuando una clase, ¿verdad? Pero predicadores, que años estuvieron predicando el evangelio y yendo a distintos lugares a predicar, en otros países, en otros continentes incluso, y luego ya no están en la iglesia, no más. Y este es el temor, ¿verdad? Así que es importante que nosotros sepamos cómo es nuestra convicción. Y una vez más, ¿verdad? Entendiendo la palabra convicción, ¿verdad? Es estar completamente seguro de algo que yo creo. Pablo está diciendo, yo sé a quién he creído. Y él dice que le va a guardar lo de la vida eterna. Dice, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Está hablando él de la vida eterna, de la salvación. Y Pablo lo dice allá en el versículo 8 del capítulo 4 de esta carta, ¿verdad? Que he guardado la fe, he acabado la carrera, ¿verdad? Por lo demás me espera la corona de justicia, la cual me dará el juez justo, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida, ¿verdad? Entonces, para mirar esta convicción, veamos algunas cosas y preguntémonos, ¿estoy seguro de que Dios existe? Hermanos de la iglesia se atrevieron a negarlo. ¿Estás convencido o crees en que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Estás completamente seguro? Es algo que a lo mejor alguien nos va a preguntar en alguna ocasión. ¿Estás seguro? ¿Crees realmente que Jesucristo, que Dios mismo se hizo carne viniendo en Jesucristo a este mundo y que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día? ¿Estás seguro de eso? ¿Estamos seguros de eso? ¿Lo creemos? ¿Lo afirmamos? Desde que Saulo de Tarso, allá en Hechos 9, y cuando se encuentra con Jesucristo y luego está allí 3 días en ayuno, y viene un predicador al tercer día y le dice a hermano Saulo, recibe la vista, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y lo hace, se bautiza Pablo. Después se va a Arabia unos días, ¿verdad? Y regresa a Damasco. Y en el versículo 20, ¿verdad?, de Hechos 9, dice, enseguida predicaba a Cristo. Sin embargo, a veces los hermanos cuando enseñan esta parte, dicen, se bautizó Pablo o Saulo, ¿verdad?, y enseguida predicó a Cristo. Pero si nos fijamos allí en ese espacio que hay entre versículo y versículo, termina la oración o la frase que escribe Lucas, y luego viene un punto y aparte. Y si ustedes se fijan ahí, el versículo 20 está con mayúscula y dice, enseguida predicaba a Cristo. Pero cuando miramos la carta a los Gálatas, allá en el capítulo 1 y versículos, me parece 11 y 12 por allí del capítulo 1, dice,
Está relatando Saulo a los Gálatas su conversión, ¿verdad? Y dice que se bautizó, que él no recibió el evangelio de ninguna persona, de ningún hombre. Ese evangelio, dice, no es según hombre, sino que su naturaleza es divino. Y lo mencionábamos el domingo pasado. Y luego empieza, dice, fui a Arabia y luego regresé a Damasco y el rey Aretas de allí me quiso matar, ¿verdad? Y por causa de los judíos, ¿verdad? Entonces, allí está esa parte, ¿verdad? en la que pasó un poquito de tiempo, ¿verdad? No sé, 2, 3 semanas, 20 días, un mes, no sé. Pablo regresa a Damasco y empieza a predicar a Cristo. Y los hermanos no lo aceptan, ¿verdad? Porque tenían miedo. Este es el que venía por nosotros, ¿verdad? Bien, entonces, sin embargo, a partir de ese versículo 20 de Hechos 9 hasta terminar la segunda carta de Timoteo, transcurrieron probablemente unos 30, 35 años, no sé exactamente, ¿verdad? En los que Pablo se permaneció con una convicción muy fuerte. Él no se arredró por todas las cosas que le sucedieron. Cuando miramos la carta a los Corintios, cómo él estuvo en peligro de ladrones, en naufragios, había sido azotado de varas, fue apedreado, lo dejaron una vez casi muerto, muchas cosas que sucedió, ¿verdad? Y sin embargo, Pablo allí estaba. Tomemos la exhortación que Pablo le dice a Timoteo en el versículo 6 y 7 de esta primera carta a Timoteo, ¿verdad? De avivemos el fuego, ¿verdad?, que hay en nosotros cuando decidimos seguir a Cristo. Pablo escribe a los romanos en el capítulo 6 y versículos 17 y 18, ¿verdad?, cuando dice: gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis también entregados, ¿verdad? Y ahora sois, vienes a ser siervo de la justicia, ¿verdad? Lo que miramos allí es que aquel que confiesa a Jesucristo, ¿verdad?, lo hace de corazón, ¿verdad? Lo hace de corazón. En este caso es el corazón espiritual, ¿verdad? Es la mente que ha analizado toda aquella información que los predicadores nos dijeron acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca de lo que Él vino a hacer, acerca de todo el plan de desarrollo. Y esto lo aceptamos aquí, ¿verdad? Hace la fe. La fe viene por el oír. De tanto oír la palabra, la fe viene a nosotros. Y es el oír de la palabra de Dios. En el día de Pentecostés, cuando la predicación que narra Lucas de Pedro, cuando termina la predicación en el versículo 36 de Hechos 2, ¿verdad?, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, ¿verdad? Y dice el versículo 37, al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los otros hermanos, a los apóstoles, ¿verdad?, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, si nosotros analizamos esto, ¿verdad?, cuando miramos lo que nos dice el Evangelio como un espejo que nos hace, nos dice lo que somos y nos dice cómo podemos quitar los errores, corregir nuestra vida. Eso es lo que nos dice el Evangelio, ¿verdad? Y por eso el Evangelio es un espejo, ¿verdad? Y al mirarnos en él, ¿verdad?, nos dice cómo podemos corregir nuestra vida, nuestra conducta, nuestro comportamiento, ¿verdad?, nuestro hablar, nuestra actitud para todos los demás, ¿verdad? Nos dice todo eso el Evangelio, ¿verdad?
Hay que entonces estar seguros de que nosotros obedecimos de corazón aquella forma de doctrina, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo importante en la convicción? ¿Verdad? Estar totalmente persuadido, totalmente convencido de que lo que yo creí de Jesucristo lo acepto y es cierto, porque la Biblia lo dice. Esto es lo que la Biblia dice que Jesucristo hizo por mí, por ti, por toda la humanidad. ¿Se acuerdan ustedes de la primera carta de Pedro, ¿verdad? En el versículo 20 del capítulo 1, ¿verdad? Bueno, desde el versículo 18, cuando dice: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con metales valiosos como oro o plata, dice, sino con la sangre preciosa como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, preparado desde antes de la fundación del mundo. Entonces, cuando sabemos eso, ¿verdad? Cuando miramos cómo Jesucristo se despojó de su divinidad y vino y nació por medio de la Virgen María, ¿verdad? para que Él hiciese el plan o el designio de Dios para la humanidad, ¿verdad? Dice Pablo: no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Nosotros tampoco debemos de avergonzarnos, porque sabemos a quién creímos. ¿A quién creímos? Cristo murió por nosotros. Y si lo veo particularmente, cada uno, si lo vemos particularmente, decimos: no merezco esto. ¿Cómo puede Dios, cómo pudo Dios haber hecho esto por mí? Dios nos ama. Y a través de las Escrituras lo miramos. Dios dice, 2 Pedro 3:10, no queriendo que ninguno perezca, o 9 me parece, sino que todos procedan al arrepentimiento. Porque el Señor Jesucristo les había dicho a los apóstoles, ¿verdad? A Pedro que está diciendo estas cosas de que no quiere Dios que ninguno perezca, ¿verdad? Le dice el Señor a los apóstoles, ¿verdad?, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Y esto es lo que tenemos que hacer. El versículo 8 de 2 Timoteo 4 dice que por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. ¿En cuál día? En el día que Él venga por su pueblo, por su iglesia, por su reino. No solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino a todos los que aman su venida. Y todos los que estamos aquí, ¿verdad?, esperamos el advenimiento del Señor. Más adelante, al terminar esta disertación, ¿verdad?, vamos a participar de la mesa del Señor. Vamos a recordar lo que Jesucristo hizo en aquella cruz del Calvario, que Él murió por nosotros, ¿verdad?, y que derramó su sangre para rescatarnos, para pagar nuestras culpas, ¿verdad? Y lo vamos a hacer, y debemos de pensar en eso. Debemos de meditar que Cristo murió por mí. Cristo es cabeza de la iglesia. Dice Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, ¿verdad?, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, la eminencia. Efesios 5:23 dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Él es su Salvador. Entonces miramos
que lo que tenemos nosotros que hacer. Tenemos que creer, tenemos que aceptar y tenemos que enseñarlo de que Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para que yo, para que tú, para que toda la humanidad tuviese vida. En segunda de Juan 9, ¿verdad? Cuando estamos trastabillando en nuestro cristianismo, cuando estamos alejándonos, ¿verdad? Dice el apóstol Juan en el versículo 9 de la segunda carta: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. ¿Qué es lo que está diciéndonos Juan? Lo mismo que el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo. Recuerda lo que hiciste cuando te impuse las manos, ¿verdad? Aviva el fuego que hay en ti por la imposición de mis manos, ¿verdad? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Pablo en su primera carta le dice a Timoteo, unos años atrás, ¿verdad? Que el Espíritu dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y esto sucede hoy en día, ¿verdad? Hermanos de aquí de vuelo, cuando menos uno, ¿verdad? Pues se dejó llevar por las predicaciones de pseudos predicadores, ¿verdad? Con sus enseñanzas propias, ¿verdad? Tergiversando las escrituras, y pues se apartó, ¿verdad? Dios quiera que él regrese, ¿verdad? Yo oro por ese hermano, ¿verdad? Y debemos de orar unos por otros, ¿verdad? A veces porque no tenemos conocimiento. Si no tenemos conocimiento, ¿qué tenemos que hacer? Santiago, el hermano del Señor, en el capítulo 1 y versículo 5, dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándela o pídala a Dios, el cual da a todos sin medida, abundantemente y sin reproche, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Orar a Dios, venir a las Escrituras, a la Biblia, leerla, participar de ella. Entonces, Pablo dice escribiendo a los Colosenses en el capítulo 2, versículo 8: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías vanas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que nadie os engañe de eso. ¿Cuántas veces llegan algún familiar, algún conocido y nos saca cosas, ¿verdad? Y oímos cosas, ¿verdad? ¿Cómo es posible que razone esta persona así, ¿verdad? Personas que a veces se dan ínfulas de muy eruditos, que tienen muchos conocimientos, ¿verdad? En lugar de utilizar la Biblia para dar el ejemplo, ¿verdad? Utilizan a personas del mundo, ¿verdad? A personas del mundo. Esta semana estaba viendo un hombre que dice, no, mira, como dice C. Lewis, ¿verdad? Un escritor, ¿verdad? Inglés, ¿verdad? Y luego saca otra cosa de otro escritor, ¿verdad? Pues ¿por qué mejor no sacar la Biblia? ¿Por qué no sacamos la Biblia? ¿Por qué no hablamos de la Biblia? Si queremos hablar de un mensaje, de una enseñanza, pues no hay como eso, ¿verdad? Entonces, Timoteo tenía probablemente algunos pequeños problemas, algo, ¿verdad? Que por lo que el apóstol Pablo le exhorta, ¿verdad?
le exhorta y le dice: aviva el fuego que hay en ti. Ser parte de la iglesia no nos libra de problemas, ¿verdad? Dios nos da la paz, ¿verdad? ¿Sí? Pero no nos da la paz que da el mundo. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos allá en el Evangelio de Juan, en el capítulo, parece que en el capítulo 15, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, ¿verdad? En la que entendemos, ¿verdad?, que no es que tener la paz de Dios no significa que no vamos a tener problemas. No, al contrario, vamos a tener problemas. Pero la paz de Dios nos va a ayudar a sobrellevar esos problemas y a poderlos hacer a algún lado, que no nos dobleguen, ¿verdad? Y lo miramos a través de las Escrituras, ¿verdad? Como, por ejemplo, a Esteban en Hechos capítulo 7, por predicar el Evangelio, fue llevado ante las autoridades, ¿verdad? Y allí el sumo sacerdote le pregunta: ¿es esto así? Por lo que le decían los falsos testigos de una sinagoga, ¿verdad? Que Esteban había dicho que había hablado en contra del templo y en contra de la ley, y el sumo sacerdote le pregunta: ¿es esto así? ¿Verdad? Hechos capítulo 7, ahí empieza el versículo 1, y luego ahí empieza la apología o la defensa de Esteban, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Esteban? Pues al final lo lapidan, es muerto, ¿verdad? A pedradas, ¿verdad? A peñascazos, decían allá en mi pueblo, a peñascazos, ¿verdad? Saulo persigue la iglesia. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4, la iglesia es perseguida. La iglesia es perseguida. Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, uno de los apóstoles, Jacobo, el hermano de Juan, es decapitado. Fue muerto a espada. No estoy seguro si le cortaron la cabeza o no, pero fue muerto a espada, dice la Escritura. Pedro fue encarcelado, todos los apóstoles fueron encarcelados, a todos los apóstoles los azotaron. Pablo es apedreado en una ocasión, un día lo veneraban a él y al compañero de él, se me fue el nombre, los consideraban como deidades de la mitología griega, ¿verdad? Y el siguiente día apedrean a Pablo y lo sacan y lo tiran allá afuera de la ciudad. ¿Y qué hace Pablo? Allí pues le limpian las heridas, la sangre y todo eso, y entra otra vez a la ciudad y sigue predicando a Cristo. Cuando leemos la carta a los Corintios, donde habla del apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos está diciendo Pablo nunca se jactaba de su ministerio, ¿verdad? Y ahí a los Corintios escribe, ¿verdad? Si alguien esto, yo más, ¿verdad? Y luego empieza y da una lista de todo lo que le había sucedido en su ministerio: asaltado, robado, con miedo en los caminos, náufrago, azotado con varas, muchas cosas, ¿verdad? ¿Y qué hizo Pablo? Siguió predicando el Evangelio. El apóstol Pedro dice en su primera carta, capítulo 4, versículo 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pablo a Timoteo, en su segunda carta, en esta carta de Timoteo, en el capítulo 13, versículo 12, le escribe, Pablo le dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, ¿verdad? Padecerán persecución. Hechos capítulo 14, versículo 22, dice la Escritura ahí, confirmando los ánimos de los discípulos, ¿verdad?
exhortándoles a que permaneciesen en la fe, el apóstol Pablo, ¿verdad? Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. A lo mejor si nos hubieran dicho esto antes de predicar nomás el evangelio, a lo mejor habíamos dicho, no, entonces no voy, ¿verdad? Pero el evangelio es poder, el evangelio transforma, el evangelio cambia la actitud, cambia la conducta, cambia la vida de las personas. Es probable que nosotros tengamos, y yo en lo personal tenga que corregir algunos errores, sí, ¿verdad? A lo mejor no soy el mejor padre o como debiera de ser, el mejor esposo, el mejor predicador, el mejor hermano, el mejor siervo de este país, etcétera, ¿verdad? A lo mejor tengo muchas fallas en ello, ¿verdad? Pero necesitamos, ¿verdad?, ir corrigiendo nuestra vida. Cada día oramos por los hermanos, ¿verdad? Cada día, en lo personal, oro por muchos hermanos y muchos de los que están aquí, ¿verdad?, visitantes, oramos por ellos, oramos por los enfermos, ¿verdad? Y al igual que Timoteo, ¿verdad?, necesitamos saber que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor y de dominio propio, ¿verdad? ¿Cómo es tu convicción? Para terminar, ¿cómo vamos a aprender, cómo vamos a afirmar la convicción? Aprendiendo la palabra. Santiago capítulo 1, versículo 22, ¿verdad? Está diciendo, sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, ¿verdad? Segunda de Pedro 3:18, ¿verdad? Colosenses 3:16, ¿verdad? Judas 3, necesitamos defender ya por el tiempo, ¿verdad? Pero recuerden, allá en el Antiguo Testamento, Oseas 4, versículo 6 nos dice, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Y también lo dice Isaías en el capítulo 5 y versículo 13, por falta del conocimiento el pueblo se perdió. Por falta de conocimiento, estos hermanos que decía yo en el principio, y predicadores incluso algunos, se perdieron. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. No, pero si parecían, sabían toda la Biblia de memoria, pero no lo aplicaban en su vida. Les faltó conocimiento, les faltó la sabiduría, ¿verdad? La inteligencia, ¿verdad?, es el conocimiento de Dios, pero la sabiduría es el poner en práctica ese conocimiento en nuestra vida. Es la única manera. Así que tú, yo, cada uno de nosotros, ¿verdad?, ¿cómo es nuestra convicción? ¿Cómo es nuestra convicción? ¿Está flaqueando? Estudia la palabra, ora a Dios, aprende la palabra, apréndete de memoria la palabra. Algunos versículos que son clave, algunos versículos que nos ayudan en nuestra vida, ¿verdad? Yo siempre recuerdo el Salmo 121, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que guarda a Israel. Jehová guardará tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Quizás no en ese orden, ¿verdad?, dice ese salmo, ¿verdad? Pero aprendamos eso. Cuando esté la tentación allí para hacernos flaquear, para hacernos caer, acordémonos de la palabra de Dios. Meditemos, hagamos una oración, Señor, ayúdame en este momento que estoy en peligro, ¿verdad? Avivemos, ¿verdad?, ese fuego que tuvimos cuando decidimos confesar a Jesucristo como nuestro Salvador. Vamos iba a decir que el hermano iba a dirigir un himno, pero vamos a cantar un himno. La invitación es la predicación, es la palabra de Dios, ¿verdad? Pero cantamos un himno y vamos a cantar el himno 140. Todos los que tengan sed, la palabra les hará
les mitigará, les aplacará la sed. Pero aquí está hablando de la sed espiritual, ¿verdad? Himno 140. Todos los que tengan sed beberán